Bien, mis amados hermanos y hermanas, muy buenas noches, bienvenidos a este Facebook Live de la Escuela de los Profetas y de Ven Sígueme en Nuestros Hogares con Walter Posada. Gracias como siempre por acompañarme de donde sea que nos estén viendo, gracias por estar con nosotros esta noche, gracias por querer compartir siempre algo del Evangelio. Yo pienso que hay algo que es maravilloso, que es hermoso, y es el hecho de que podamos o queramos compartir en situaciones adversas, aún en circunstancias difíciles para todos nosotros en Latinoamérica y bueno, y en todo el mundo. Quiero agradecerles personalmente todo lo que hacen, todo lo que ven en nuestro canal, todo lo que ven en YouTube, en Facebook, cómo nos siguen en esta fanpage. Los que no lo han hecho todavía, por favor, síganos, conviértanse en seguidores para que les puedan llegar todas las notificaciones. Aquellos que aún no se han inscrito a un grupo de WhatsApp, lo pueden hacer. Vamos a dejar también aquí y la información para unirse al WhatsApp, más 57 311 228 48 66. Desde ese WhatsApp estamos manejando todos los grupos de Ven Sígueme en Nuestros Hogares y de la Escuela de los Profetas. Gracias también a todos los que escribieron. Quiero compartir con ustedes algo que es muy importante. Cuando iniciamos la promoción o más bien la promoción, el obsequio que queríamos dar de un libro personal, un libro que escribí yo, que se llama La Manada, una historia de ganadores y perdedores, nos hicimos como la idea de que íbamos a regalar más o menos como 100 libros. Dijimos, seguramente como 100 personas se sentirán halagadas y van a querer que les demos este obsequio del libro de La Manada. Bueno, hemos tenido ya, creo que vamos llegando como a 400 libros y pues ya tuvimos que detener el envío para poder dedicar a seguir montando el contenido. Así que muchas gracias a los que se escribieron, también por seguirnos en todas nuestras redes y en todos nuestros canales. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. En Alma, en los capítulos que tuvimos la oportunidad de ver del 30 al 31, si aún no han leído, no han examinado la lección de Ven Sígueme para esta semana, la virtud de la paciencia, pueden ver el resumen también en nuestro canal de YouTube de la Escuela de los Profetas. Y ahí hay un principio que es bien importante, que tiene que ver cómo evitar las falsas enseñanzas. Y esas falsas enseñanzas tienen que ver con algunas personas que predican contrarias a Cristo. Esas personas que predican cosas contrarias a Cristo se llaman anticristos. Así que fácilmente podríamos llamar este Facebook Live Anticristos antiguos y modernos, porque hoy vamos a hablar un poco, vamos a tratar de desmenuzar un poco ese concepto de anticristo, sin alarmarnos, tratando de apegarnos como siempre a las escrituras y a lo que han dicho nuestros profetas actuales. Así que de esa manera se mantiene la doctrina limpia y se mantiene la doctrina de Cristo, que es lo que debemos esforzarnos por enseñar. Y vamos a hablar un poquitico, si nos alcanza el tiempo, también de lo importante que es enseñar la doctrina limpia de Cristo para evitar que estos anticristos lleguen y hagan y deshagan aún en el rebaño de los santos de los últimos días. Así que, mis hermanos, vamos a empezar con un digámoslo así, con un marco doctrinal. Bueno, quiero saludar inicialmente a los que están llegando. Gracias por estar juiciosamente con nosotros. Gracias por acompañarnos, y al final voy a dar un tiempo para leer algunos comentarios, algunas cosas que ustedes hayan dicho que quieran compartir con nosotros. Voy a estar atento para ir mirando los comentarios y al final conversarlos para no interrumpir la parte que tiene que ver con la doctrina. El marco doctrinal de este Facebook Live está en Alma 29, perdón. En Alma 30, perdón. Dice lo siguiente, en el versículo 6 dice: pero sucedió que a fines del año 17 llegó un hombre a la tierra de Zarahemla, y era un anticristo, porque empezó a predicar al pueblo contra las profecías que habían declarado los profetas concernientes a la venida de Cristo. Ahí está la primera definición, o la primera característica que cataloga a una persona como anticristo, que predica contra las profecías de aquellos profetas que han hablado de la venida de Cristo o de Cristo en el caso actual.
Hay otras características de los anticristos. Para eso quisiera, al igual que lo hicimos en la lección, ir a la guía de las escrituras, que creo que es la definición más completa de lo que es un anticristo. Y vamos a leer en la guía de las escrituras, por si ustedes quieren hacerle seguimiento en sus propios hogares a este tema. Dice lo siguiente: anticristo, véase también diablo. Miren cómo la relación es directa, ¿no? Toda persona o aquello que sea una representación falsa del verdadero plan del Evangelio. Perdón, otra vez voy a repetirlo. Toda persona o todo aquello que sea una representación falsa del verdadero plan de salvación del Evangelio y que manifiesta o secretamente se oponga a Cristo. Aquí ya vamos otra vez, vamos a sacar características más fuertes. Dice: Juan el Revelador describió al anticristo diciendo que es un mentiroso. O sea, porque la función del anticristo es decir mentiras. Y continúa, cita las escrituras y continúa: el mayor anticristo es Lucifer, pero tiene muchos colaboradores, tanto en los seres mortales, entre los seres mortales como entre los espíritus. Así, mis hermanos, que aquí hay muchas características en esta guía de las escrituras, pero a mí me llama mucho la atención esta segunda parte de la descripción de la guía de las escrituras, que dice: el mayor anticristo es Lucifer, pero tiene muchos colaboradores. Por eso yo si le pusiera un nombre, y de hecho creo que es el que le vamos a poner, anticristos antiguos y modernos, a este Facebook Live, para que ustedes se puedan dar cuenta, o podamos más bien estar prevenidos contra aquellas personas que pueden venir o quieren entrar en la iglesia o atacar al mundo y a la iglesia con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas, con doctrinas que van en contra de Cristo. Muy bien. Bueno, antes de continuar, saludo a todos los que están en este momento. Mañana, a partir de las 8 de la mañana, ya van a encontrar este Facebook Live también posteado, emitido en el canal de YouTube de la Escuela de los Profetas, así que también lo pueden sugerir. Si pueden ahora, en este mismo momento, compartir con otras personas que estamos en el Facebook Live, ¿por qué no? Para que ellos sepan y se puedan unir a esta transmisión. Y los invito a ustedes pues a que compartan todas las lecciones y todas las cosas del Ven Sígueme. Gracias por sus deditos arriba y por sus corazones que tanto me demuestran su amor. Muchísimas gracias por todo los motivos que nos dan y todos los comentarios, que a veces ya se está haciendo un poco dispendioso contestar tantos comentarios, pero les agradezco muchísimo y trato de leerlos uno a uno. Y muchas veces no los puedo contestar, pero sí les contestamos con un like o con un corazón. Muy bien, hermanos, entonces continuemos. Persona o todo aquello. Así que el anticristo no es solo una persona, porque nosotros podemos colocar la figura del anticristo en un hombre o en una mujer que predica en contra de Cristo. Pero también dice, la guía de las escrituras dice, o todo aquello. Entonces yo me refiero a partido, iglesia o religión, movimiento, asociación que predique en contra de Cristo o que predique contra las doctrinas de los profetas de Cristo. Y aquí vamos ampliando un poco el espectro, ¿no? O sea, lo vamos haciendo más amplio. No es solo aquel que habla mal contra Cristo, sino aún aquel que habla mal o habla en contra de los profetas de Cristo. O sea que si una persona va en contra de una doctrina de Cristo, expresada por los profetas antiguos o modernos, también es un anticristo. Dura esa definición, pero así es. Dura, pero así es. Dura es la ley, pero es la ley. Así que eso nos da a nosotros una posibilidad, un espectro, como digo, más grande de mirar, bueno, por lo menos, socialmente a quién apoyo, políticamente a qué personas apoyo, a qué partidos sigo,
porque todo lo que hacen las personas manifiestan qué hay en su corazón. Y si tienen a Cristo en su corazón, sean o no sean miembros de la iglesia, porque hay muchas personas que no son miembros de la iglesia, pero que apoyan las cuestiones morales y las cuestiones que llevan a la humanidad. Y hay otros que degradan todo lo que es lo que tiene que ver con la humanidad, con la religión o con la moral. Desde ese punto se convierten en anticristos. Manifiesta o secretamente, dice la guía de las escrituras, manifiesta o secretamente. O sea, hay personas que son escuetas y dicen lo que piensan acerca de Dios o que no creen en Dios y lo manifiestan y son abiertas. Bien, porque esas son fáciles de detectar y son fáciles para nosotros de visualizarlas. Pero hay algunas que secretamente, o sea que en lo público parecen ovejas, pero en lo privado predican en contra de Cristo. O cada vez que pueden, hacen cosas para ir en contra de Cristo, o en contra de la familia, o en contra de las cosas altamente morales, como son las que nosotros en esencia pues seguimos. Tienen varias características estas personas, pero antes de ir a esas características quiero mencionar solo algunos casos de anticristos que conocemos en las escrituras, digámoslo así, en el libro de Mormón. En el libro de Mormón conocemos en Jacob 7, bueno, en Jacob, sí, en Jacob como 6, 7, aparece un hombre que se llama Cherén, que es el primer anticristo que se menciona en el libro de Mormón. También hay otro anticristo que se llama Neor. ¿Recuerdan que oprimió al pueblo nefita, a Alma y a sus hermanos? Y después estableció iglesias, estableció algo que se llamaba la Orden de Neor. Bueno, ese Neor también se convirtió en un anticristo. Hay otro hombre que se llama Corior, ¿sí? Que es el que vimos en Alma 30-31. Vimos a Corior, que tal vez es como el anticristo más conocido del libro de Mormón. ¿Por qué? Porque se enfrentó pues a Alma, que era el sumo sacerdote. Este Corior también era un anticristo. Hay uno que casi no se menciona, que está en el epígrafe, o sea, en el encabezamiento arriba de Tercer Nefi 7, ahí aparece un hombre que se llamaba Jacob, que no creía en Cristo, que era un anticristo, dice el epígrafe justamente. Y hace una mención como en ese capítulo de Tercer Nefi 7, hace una mención como de 3 versículos acerca de este Jacob. Esos son los anticristos que se menciona en el libro de Mormón, pero seguramente hay otros, por lo menos a Malaquía, que también disputó con Alma. Él también trató de apartar al pueblo de las cosas de Dios, y en fin, cualquier persona que aparta a los demás de las cosas de Cristo se convierte en anticristo. Los anticristos tienen varias características. Voy a dar algunas que tengo aquí anotadas para compartir con ustedes. Ojalá ustedes puedan tomar nota o puedan reflexionar en esto, porque de esa manera uno puede estar más que ver y prevenir las familias. Por lo menos, Cristo manifiesta o secretamente, pero lo niega. A muchos. O sea, su plan. Las personas generalmente que no creen en Dios quieren convencer a otros que no crean en Dios. De la misma manera que nosotros que creemos en Dios, queremos convencer a las personas para que crean en Dios. ¿Listo? O sea, eso es una balanza, eso es como una batalla. ¿Sí? Los que no creen en Dios quieren convencer a muchos de no creer en Dios. Y nosotros que creemos en Dios, pues queremos convencer a muchos del amor de Dios y de la expiación de su Hijo Jesucristo. Muy bien. Un anticristo enseña, ya vamos en la tercera característica. Un anticristo enseña doctrinas falsas. O sea, vamos 3 características. También enseña doctrinas falsas. Ojo, muchas de las características de los anticristos es enseñar verdades mezcladas con las escrituras. Voy a dar un ejemplo que viene desde el inicio del hombre, desde Adán y Eva. Cuando Adán y Eva se encuentran en el jardín de Edén con el adversario, con Satanás, él los invita a que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el fruto que les da el conocimiento a ellos del bien y del mal, que los hace como Dios es, porque Dios conoce el bien y el mal. Adán y Eva estaban en el jardín, ellos solo conocían el bien, ¿sí? Ellos para poder ser como Dios
poder empezar este estado de probación, tenían que comer del fruto del bien y del mal. Ese era como una balanza que había ahí. Dios había mandado no comer del fruto, porque el día que de ese fruto ellos comieran, iban a morir. Pero también había una realidad, y era que al comer de ese fruto iban a ser como Dios, Adán y Eva, y por ende toda la humanidad iba a ser como Dios, conociendo una balanza entre el bien y el mal, conociendo lo bueno para saber qué era lo amargo, conociendo el dolor para saber qué es la felicidad, la enfermedad para saber qué es la salud. Eso está en una balanza entre el bien y el mal. Pero el adversario, cuando Adán y Eva le dicen no, porque eso no lo prohibió Dios, él les dice, y nos dijo que si comíamos de él, íbamos a morir. Y él les dice, de cierto no moriréis. Y además les dice una verdad, pero seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahí hay una verdad y una mentira. El adversario desde el principio ha mezclado o ha utilizado esa verdad con mentira. Las mezcla. Pero cuando una cosa ya no es limpia, ya no es de Dios, o no es completamente verdad, ya no es de Dios, porque todo lo de Dios es luz y verdad. Los anticristos mezclan verdades con mentiras y las presentan de esa manera, para que nosotros digamos, bueno, no es tan malo lo que dice. O sea, tal vez no está tan en lo cierto, pero no es tan malo. Entonces, tengamos muy en cuenta eso. Muy bien, me dicen por acá que tenemos algún problema con la transmisión. Buenas noches, aquí escuchándote como siempre. Gracias por compartir el evangelio. Saludos desde Caracas, Venezuela. Muy bien. Y de Ibagué, Tolima, como siempre, nuestro apreciado Jaimito, gracias por escucharnos, y Spencer, aquí presentes, que siempre nos están acompañando, y los que nos van a ver en el transcurso de la semana. Muy bien, hermanos, si está fallando algo el internet, si está fallando algo la conexión, tengamos algo, paciencia, y podamos seguir aprendiendo con reverencia todas estas cosas. Entonces, el adversario mezcla verdades con mentiras, y lo mismo hacen sus servidores. Recuerde que dice, el mayor anticristo es Lucifer, pero tiene muchos colaboradores. Más que al mismo Lucifer o al mismo Satanás, debemos estar pendientes a sus colaboradores, porque sus colaboradores son los que están entre nosotros, los que se pueden asociar con nosotros. Y lo más terrible, y aquí voy a decir algo que espero no sea muy controvertido, pero los que se podrían meter entre nosotros, los que se podrían disfrazar de nosotros, y voy a ser más escueto todavía, los que podrían entrar a la iglesia y parecer miembros de la iglesia y actuar como miembros de la iglesia, pero ser anticristos, o sea, listos para predicar cualquier doctrina que se atraviese o cualquier cosa que leen en los libros. Y ahora voy a hablar un poco más sobre eso cuando hablemos de la enseñanza. Muy bien, los anticristos también introducen la superchería sacerdotal. O sea, ya de eso hemos hablado en otros momentos, pero una persona que utiliza la superchería sacerdotal, o sea, que se engrandece, que se quiere poner por luz ante los hombres, aun que sea miembro de la iglesia y aun que sea líder de la iglesia, está actuando con superchería sacerdotal, y desde ese punto se erige como una luz a los hombres. En lugar de ayudar a que los hombres se acerquen a Cristo, él se pone como una luz para ellos, y desde ese punto de vista también se convierte en un anticristo. Se introduce superchería sacerdotal. Eso fue lo que hizo Corior también en Alma 30. Muy bien. Otra cosa que dice que hacen los anticristos, que coloqué aquí como característica, es que se burla de Cristo y su expiación. Los anticristos se burlan de Cristo. O sea, qué cosa tan ridícula eso de la expiación, y eso no hay tal. De hecho, Corior lo utilizó delante de Alma. ¿Cómo que los hombres, que hay un ser superior que los va a salvar de sus pecados? Y nosotros estamos bien, uno no necesita que nadie lo salve porque todo está bien. Hace unos años teníamos un instituto de religión en el sur de la ciudad de Bogotá, aquí en Colombia. Y justo arriba del instituto colocaron una pancarta grandísima de X religión, de X comunidad religiosa. Y decía, el pecado no existe, porque el diablo no existe, decía.
Esas son las mentiras que quiere Satanás que nosotros creamos, o de las que nosotros participemos. Bueno, pero es verdad, no hay mal. El mal está en cada quien, y el diablo está en cada persona, dicen algunas personas. Muy bien. Muy bien, muchas personas desde Caracas, Venezuela, saludándonos y mirándonos. Gracias a los hermanos de Caracas, a los hermanos de México, de Estados Unidos, de Alemania, de Italia, de Argentina, bueno, de todos los países. Muchas gracias, y lógicamente también a los hermanos de Colombia que nos acompañan en estas transmisiones y que nos acompañan viendo los live otra vez. Yo los invito a que mañana a partir de las 8 vuelvan a repetir este tema. Si les interesa, lo encuentran ahí y vuelvan a repetirlo. Ahora les voy a recordar algo acerca de la programación que tenemos para ustedes en Ven, Sígueme en Nuestros Hogares y en la Escuela de los Profetas. Muy bien, mis hermanos. También me remito a algo que también tratamos en la lección que dijo la hermana Julie Beck, que fue presidenta de la Sociedad de Socorro. Ella dijo que toda persona o comunidad o asociación que enseña principios antifamilia también es un anticristo. Y aquí, por favor, o sea, cuando uno lee declaraciones como esta, uno dice, ¿cómo se agrandó la cosa? Personas que van en contra de la familia o de las doctrinas morales que invitan a que los seres humanos tengamos familias, también se convierten en anticristo. Y lo dijo una presidenta general de la Sociedad de Socorro. Los anticristos entonces quieren atacar todo lo que puede acercar a las personas a Cristo. ¿Qué más acerca a una persona a Cristo que su propia familia, ¿no? Que lo mantiene cerca y lo mantiene con el deseo de buscar a Dios por el bien de su familia. Pero cualquier cosa, cualquier gobierno, cualquier partido, cualquier organización que predique en contra de la familia o de las doctrinas de Cristo, se convierte en un colaborador del adversario y por ende se convierte en un anticristo. Ya vamos a conversar un poco más cómo podemos nosotros descubrirlos. Ahora podría aquí surgir una pregunta. ¿Cómo podemos fortalecernos nosotros contra las falsas enseñanzas de estos anticristos? Entonces tenemos los anticristos. Ahora vamos a ver cómo podemos fortalecernos contra esas falsas enseñanzas. Porque el centro de este live, aunque se llama anticristos antiguos y modernos, no son los anticristos, es Cristo. ¿Cómo podemos fortalecernos nosotros por medio de la doctrina de Cristo ante esas falsas enseñanzas? Bueno, lo primero es lo que dijo el presidente Ratad Benson, y voy a buscarlo porque él dijo algo que es sumamente importante. Y espero encontrarlo de manera rápida. Lo tratamos también en la lección de este fin de semana. Él dijo lo siguiente. Dijo que el libro de Mormón es la mayor fortaleza para prevenirnos o para protegernos de falsas enseñanzas. Él dijo, el libro de Mormón nos revela y fortifica contra los designios malignos, las artimañas y las doctrinas del diablo en nuestra época. La clase de apóstatas que se describe en el libro de Mormón es muy parecida al tipo de apóstatas que se manifiestan actualmente. Dios, con su presciencia infinita, inspiró la formación del libro de Mormón, de manera que nosotros pudiéramos ver el error y pudiéramos combatir los falsos conceptos educativos. Siempre hago énfasis aquí. Conceptos educativos que van en contra de Cristo. Conceptos políticos que van en contra de Cristo. Conceptos religiosos que van en contra de Cristo y filosóficos que van en contra de Cristo de nuestra época. Dijo el presidente Ratad Benson. Yo todo lo que agregué en contra de Cristo, esas son mis palabras, porque él no dice eso, pero cada una de esas cosas que va en contra de Cristo se convierte o se erige en un anticristo. El libro de Mormón, con todas estas historias, mis hermanos, estas escrituras, estas fabulosas escrituras que están a nuestra mano. Y yo aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo sé que a algunos tal vez les puede dar pereza leer las escrituras. Y como tratamos aquí en esta programación de la Escuela de los Profetas, que íbamos a crear un club de lectura, bueno, lo creamos. En YouTube aparecen durante varios días los capítulos de la semana. Personalmente los leo para todos ustedes.
¿Por qué? Porque por lo menos un hermano de Chile me escribió, un hermano de Chile me hizo un comentario fabuloso. Tal vez es una persona anciana, porque me dijo que tiene muchos problemas de vista. Me dijo, hermano, sus lecturas del Libro de Mormón me están ayudando mucho porque tengo muchos problemas de vista y me es muy difícil leer, pero con sus lecturas escucho. Bien, hermanos, si de pronto tienen algo de pereza o de desidia para leer las escrituras, busquen las lecturas en el club de lectura en el canal. Perdón que casi se me caen aquí las escrituras. Busquen el club de lectura. Por lo menos esta semana publicamos 2, Alma 30 y Alma 31. Los leemos todos, ustedes pueden seguir la lectura ahí versículo a versículo, pero además es muy entretenido. A mí personalmente me está ayudando mucho porque leo las escrituras. Pero leer las escrituras, leer el Libro de Mormón, es una de las claves poderosas para vencer las falsas enseñanzas. Muy bien, otra cosa que tiene que ver, bueno, voy a leer algunos comentarios antes de continuar, a ver si encontramos algún comentario. Entonces por aquí dice Mariela Peña Luengas, dice: buenas noches, hermano. ¿Los pastores que no son ordenados por Dios son anticristos? Bueno, siempre hemos dicho, mi querida hermana Mariela, que hay muchas personas buenas que no son de la iglesia, que son de otras denominaciones. Pero cualquier persona, vuelvo y repito, cualquier persona que enseñe, que niegue a Cristo, o que engañe a muchos, o que enseñe doctrinas falsas, o que introduzca superchería sacerdotal, o sea, que viva del bienestar o de los diezmos, digámoslo así, de las donaciones de sus miembros, es superchería sacerdotal, o que niegue el espíritu de profecía, esa persona se convierte en un anticristo. Así que no vamos a señalar nosotros a ninguno, hermana Mariela. Vamos a señalar estas personas de esta religión o de este partido o de esta comunidad o de esta asociación son anticristos. No, yo creo que lo que nos corresponde aquí es hacer un juicio personal. El Señor ha dicho que nosotros seremos los jueces de este pueblo. ¿Y qué clase de hombres? Dice el elder Boyka Packer, y aún de mujeres habéis de ser, aún como yo soy, dice el Salvador. Cuando nosotros tenemos la luz de Cristo, nosotros podemos percibir, discernir con nuestra mente y con nuestro corazón quién puede enseñar doctrina falsa, quién podría ser un anticristo. Y no es necesariamente que salgamos a pregonarlo, pero ya sabemos cómo protegernos, cómo proteger a nuestras familias y en algunos casos, cómo proteger a la iglesia. Bien, bueno, este mensaje estaba por privado, hermana. Reconozco de pronto que querías que se mantuviera privado, pero lo compartí aquí pensando que era un comentario público. Luis Gabriel Borges, bueno, desde Mosquera. Luis Gabriel, un fuerte abrazo, me alegra saludarte. Virginia Cárdenas González dice: gracias, hermanos, por compartirnos su clase. Emilia Isabel dice: gracias por su clase, saludos desde Venezuela. Bueno, ahí tenemos algunos saludos y a todos ustedes muchas gracias. En el video o en el canal, ahí pueden colocar sus comentarios también sobre todo esto que estamos hablando. Me gusta leerlos y me gusta contestarles. Muy bien, hermanos, entonces el Libro de Mormón nos ayuda a prevenir las doctrinas falsas o las enseñanzas falsas de los posibles anticristos que nos rodeen. Pero a mí hay algo que me preocupa más, y es si el Libro de Mormón, la lectura del Libro de Mormón, que debe ser personal, nos ayuda a prevenir las falsas enseñanzas, y la doctrina de Cristo nos ayudan a prevenir las falsas enseñanzas o a fortalecernos. ¿Cómo estamos recibiendo la doctrina de Cristo? ¿Cómo la estamos recibiendo? Si nosotros somos los responsables de impartirla, ¿cómo la estamos impartiendo? Y los que la impartimos en la iglesia, que todos somos maestros, no pagos, todos somos dispuestos al servicio, ¿cómo la impartimos? Estaba recordando algo que dijo el presidente J. Reuben Clark. Él dijo en un discurso, en un cuadernillo, es un folleto, lastimosamente no lo tengo en este momento conmigo, pero sí lo tengo en mi biblioteca, pero no lo tengo aquí para mostrárselo. Es como la trayectoria fijada para la educación de la iglesia. Es un folleto muy antiguo, desde que yo entré a la iglesia, hace más de 30 años, conozco ese folleto y lo leo y lo leemos todavía en algunas capacitaciones. El presidente J. Reuben Clark dice:
perdón hermanos, dice que no podemos seguirle dando a las personas, y él habla específicamente de los jóvenes porque habla a seminarios e institutos, pero eso es para todos. Él dice que no les podemos dar espuma frita. Y cuando él habla de espuma frita, voy a ser aquí bien escueto, hermanos. Yo no me puedo parar frente a ustedes, hermanos, a hablar del Evangelio, hablar de Cristo y no utilizar las Escrituras. Ya hoy las hemos leído y hemos hablado de la guía de las Escrituras. Pero adicional, no me puedo parar frente a ustedes y no tener un apoyo doctrinal en lo que han dicho los profetas. Ya hoy mencionamos o citamos al presidente de Ratat Benson. Todo lo que hablemos debe ser basado en la doctrina de Cristo que está en las Escrituras y en las palabras de los profetas o de los líderes generales, como el caso por lo menos que mencionamos de la hermana Julie Beck. En la enseñanza religiosa o en la educación religiosa se dice que invitamos testigos. Cuando nosotros hablamos, invitamos testigos cuando utilizamos las Escrituras o mencionamos o hablamos las palabras de los profetas. ¿Por qué hago esta acotación, hermanos? Porque con tristeza yo lo noto y me imagino que ustedes también lo han notado, y esta ya tal vez no sea como una doctrina, sino más como una aplicación. Y yo me disculpo con ustedes si a veces menciono aplicaciones, porque lo ideal es enseñar la doctrina. Pero como la doctrina también está en Alma 31, la voy a leer. En Alma 31, en el versículo 5, dice lo siguiente, para leer de las Escrituras, ¿cierto? Para apoyarnos de las Escrituras. Entonces, en Alma 31, versículo 5, dice lo siguiente. Y como la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo, sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada, o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Ahí está la doctrina. ¿Cómo ponemos nosotros a prueba la virtud de la palabra de Dios si nosotros no la utilizamos para enseñar? Hace unos años tuve un buen hombre, un buen pastor de la iglesia, un buen presidente de estaca, me entrevistó. Pero no, en toda la entrevista estuve como una hora con él oyéndole sus historias personales. De hecho, casi no hablé. Yo iba para una entrevista porque creí que yo iba a poder hablar algunas cosas personales que quería compartir con mi líder. Pero él me estuvo comentando de su vida, de sus historias de trabajo, de sus historias de superación, de cómo había vencido muchas cosas en la vida, y me enriqueció con esas historias. Pero salí un poco triste porque no recibí de la palabra. No estuvieron, ni siquiera, las Escrituras ni siquiera estaban en su escritorio. Ni siquiera. O sea, no se abrieron, no se mencionaron durante toda la entrevista. Hermanos, muchas veces escuchamos discursos en las reuniones sacramentales, sobre todo, donde no se mencionan las Escrituras. Fabulosas historias, pero las Escrituras no se mencionan. Y ahí estamos fallando, porque la doctrina se hizo para enseñarla de donde está la fuente. Y la fuente son las Escrituras y los profetas. Y aquí, como siempre he dicho, está la mente de Cristo. Aquí está la mente de Cristo. La mente de Dios está aquí. Lo que Él reveló llegó a la mente y al corazón de los profetas y ellos lo plasmaron en estos libros. Así que si yo no los leo, pero tampoco los menciono, no estoy enseñando sino espuma frita. Cuando yo reúno a un grupo de jóvenes o a un grupo de personas en la iglesia y les enseño mis experiencias personales, eso lo hago mucho como coach, como conferencista, enseño y hablo muchas cosas que yo he vivido y que yo he experienciado, ¿sí? Y que yo en mi vida he compartido con otros, entonces les comento eso. Pero en la iglesia hay que enseñar la doctrina, y la doctrina está acá. Así que algunas veces le he dicho a muy buenos hermanos que me han pedido su opinión, hermano Walter, hermano Posada, ¿cómo estuvo mi mensaje? Siempre les digo, fue un mensaje muy bueno, tienes muy buena capacidad de oratoria, pero te doy un consejo, utiliza las Escrituras. Porque a veces, y no está mal, que aprendamos de otros libros y contemos historias. Me ha impresionado siempre ver cómo nuestras autoridades generales tienen una capacidad de leer y de contarnos historias de diferentes libros, así no sean de personas de la iglesia, y contarnos esas historias, pero las cuentan
como complemento a algo que ellos van a enseñar o enseñaron de la doctrina de Cristo, no como el centro de su mensaje. Hace poco el presidente Uthor, el elder Uthor hoy día, él dijo, llamó su discurso, El Hobbit, una aventura extraordinaria, creo que dice así, en una conferencia de hace poco, hace 1 o 2 años tal vez. Bueno, ahí está mencionando un libro, ¿no?, que se llama El Hobbit, pero él trajo todo eso para hacerlo parte, complemento de la doctrina que quería enseñar de lo que es todo el plan de salvación y cómo nosotros podemos recoger los frutos finales de una exaltación o de una vida eterna con nuestro Padre Celestial. Utilicemos las Escrituras. Muy bien. A ver, aquí tenemos, voy a contestar algunos mensajes que tenemos aquí, hermano. Gracias por su tiempo que nos enseña. Muy bien, y hay una pregunta aquí también en privado. Muy bien. Toda persona que enseña contra los mandamientos de Dios es un anticristo. Pero yo, ¿cómo puedo saber cuáles son los mandamientos de Dios? Por la doctrina. Por lo menos, un mandamiento es vivir el día de reposo. Entonces, yo aprendo el del día de reposo en las Escrituras. De hecho, está en Moroni 4 o 5, habla de cómo se reunían permanentemente los santos y compartían, se reunían frecuentemente. Bueno, ahí está hablando del día de reposo. El mismo Salvador instituyó la Santa Cena con sus apóstoles y con todos los miembros de la iglesia en un día de reposo en las Américas y también en el antiguo Israel. Ahí está la doctrina. Si una persona enseña que no existe el día de reposo o que no existen los mandamientos, está negando a Cristo. Una persona niega a Cristo cuando no conoce la doctrina. Hace un tiempo, y esto lo comparto de manera personal y respetuosa, hace un tiempo tuve una conversación con dos pastores de 2 religiones. Y ellos estaban felices porque yo llegué a una reunión de negocios, más bien para definir una agenda de capacitación. Y cuando supieron que yo era mormón, dijeron, no habíamos tenido la oportunidad de hablar con un mormón acerca del error del libro de Mormón. Porque ustedes son anatemas, porque ustedes se inventaron otro evangelio, ustedes no viven el evangelio de Cristo, porque ustedes enseñan de otros libros, ustedes no enseñan de la Biblia, ustedes también dicen que el libro de Mormón, que Doctrina y Convenios, que bueno, que los libros esos que ustedes tienen, ustedes son anatemas. Y yo les dije, ¿por qué dicen eso? Si el mismo Salvador y la misma Biblia enseña que es necesario que haya otros libros para que expliquen las cosas de Cristo. ¿Cómo? ¿Eso dónde existe? Eso no existe. Usted está diciendo mentiras, ¿no? Vamos a leer. Y les leí. Juan 21, versículo 25. La Biblia. Y hay también muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen cada una de ellas, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Dice este versículo en la Biblia. Imagínense, hermanos, hizo tantas cosas Jesús que si se escribieran libros no cabrían en el mundo los libros. Qué interesante, ¿no? Y también en Juan, en el capítulo 20, en el versículo 30 y 31 dice, y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, que es la Biblia, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y les dije, y si están escritas en otros libros, ¿en qué libros están escritas? Y entonces ellos dijeron, nunca habíamos leído eso. Les dije yo, pues están escritas en la Biblia y en el libro de Mormón. Por eso nosotros creemos en el libro de Mormón. Mis hermanos, esto no lo digo para alegría personal, pero al final ellos dijeron algo que a mí me impresionó. Ellos dijeron, nos vamos a reunir en nuestra iglesia y vamos a discutir este tema, porque nunca nos habían enseñado esto, ni nosotros nunca habíamos enseñado esto, que hay otras cosas que Jesús hizo y que están escritas, pero nosotros no sabemos dónde. Pero usted hoy nos acaba de decir que sí están escritas y nos demostró con la Biblia que sí. Usted dice que están en el libro Mormón, respetamos eso, pero ahora vamos a estudiar, porque nosotros eso no lo sabíamos.
que no habíamos leído la Biblia. Bueno, sí la habían leído, solo que la habían interpretado a su manera. Mis hermanos, todo lo que enseña en contra de Cristo es del anticristo. Ahora, ya para terminar, nos quedan 5 minutos de este live. Gracias a todos los que nos están acompañando. El Elder Holland habló sobre la enseñanza, ¿sí? Y también está, espero haber respondido a preguntas por el interno que han colocado, preguntas privadas, con esto que acabo de expresar. Espero haberles aclarado algunas cosas. Muy bien, voy a tratar de encontrar al Elder Holland acá para compartir con ustedes, pero no quiero irme sin contarles una historia, pero no es una historia mía, es una historia de una autoridad general. Bien, el Elder Holland dice que hay que nutrir a los demás con la palabra de Dios. Estamos en verdad enseñando a nuestros jóvenes y a nuestros miembros de tal modo que eso les sirva de sostén cuando lleguen los reveses de la vida, o les estamos dando una golosina tecnológica o calorías espiritualmente vacías. Y aquí voy a hacer un paréntesis y voy a ser muy claro. Lo he tenido que decir y lo digo a menudo. Si me lo preguntas, te lo digo. Se lo digo a los hermanos con mucho amor. Si tú me preguntas, te lo digo. Y a veces les digo, porque me lo preguntaste, te lo digo. Hermanos, si uno no se prepara para enseñar, leyendo las Escrituras, leyendo la doctrina de Cristo, estudiándola y tratando de vivirla, uno no la puede enseñar. Y aquí les voy a hacer un llamado de atención, un jaloncillo de orejas, con todo respeto. Hay que preparar las lecciones del Evangelio. Si yo voy a predicar en la iglesia, si voy a dar un mensaje, yo no puedo preparar el mensaje el domingo, hermanos. El domingo en la mañana. Lo dije algún día. Mi hija algún día le asignaron un discurso sacramental. Y ella dijo, me preguntó, papi, me asignaron este tema, ¿de qué hablo? Y le dije yo, lo importante no es de qué hables, lo importante es qué quiere el Señor que digas. ¿Qué quiere el Señor que tú le digas a ellos, que nos digas a nosotros el domingo? Pero yo, ¿cómo, Señor, si no oro, si no me preparo? ¿Cómo un maestro podría dar una clase, hermanos, si no se prepara? Si el domingo en la mañana está corriendo leyendo el manual, pero no lee las escrituras que soportan lo que dice el manual. Hay maestros, y lo digo con todo respeto en la iglesia, que preparan las clases basadas en los manuales de la iglesia, y está bien. Pero los manuales fueron sacados de las escrituras, o sea que el verdadero manual son las escrituras. Y si tú no las leíste, no tienes marco doctrinal, no tienes soporte doctrinal para enseñar lo que hay en el manual. Siempre he dicho que me fascinaba, cuando mi madre estaba viva, la comida de mi madre, porque era bien preparada. La educación religiosa es como una comida bien preparada. Y no se puede dar cualquier cosa. Muy bien. Y voy a compartir lo siguiente que dijo el Elder Holland. En verdad, Satanás no es discreto en sus enseñanzas. ¿Por qué habríamos de serlo nosotros? Por eso, discúlpeme si yo trato de ser muy escueto aquí y decir, no, si estás siendo perezoso para enseñar, mejor no enseñes. Si crees que no tienes tiempo para preparar una buena lección, una buena comida para los hijos de Dios, para nutrirlos bien, mejor no enseñes. Me sorprende ver que en algunas reuniones dominicales a las que uno llega, están buscando un maestro. No, no hay maestro, no hay maestro. ¿Quién puede dar la clase? Y entonces le preguntan a X, a Y, hermano, ¿usted puede dar la clase? Uy, yo no la leí casi, hermano, yo casi no. Ay, pero no importa, déla ahí, que ahí entre todos le ayudamos. No, hermanos, se pierden tiempos valiosos para predicar el Evangelio. Ojalá que eso no esté pasando en nuestras reuniones, en nuestros barrios, en nuestras estacas. Si es así, con todo respeto, invito a quien tenga la autoridad, a que sea presidentes o sean obispos, a que reflexionen un poco para que no recibamos espuma frita, porque es terrible ir a una reunión dominical, a las reuniones del día domingo y salir vacíos, o recibir un alimento. Yo siempre he dicho que es como si le tiraran a uno la comida por la cara, cuando le dan un mal alimento espiritual. Pido disculpas, ofrezco disculpas si soy muy escueto en lo que digo, pero es así. Siempre digo, horas hombre. Digo, ¿cuántas personas pierden el tiempo cuando me están escuchando?
¿O cuántas personas ganan el tiempo cuando me están escuchando? ¿Cuántas personas realmente son nutridas por la palabra de Cristo? ¿O solo recibieron, como dice el Elder Holland, golosinas tecnológicas? Una lámina, un video, y con eso ya les enseño. Así no funcionan las cosas, hermanos. Así no se puede enseñar por el Espíritu. Y de esa manera nosotros no podemos prevenirnos contra doctrinas falsas. Porque cuando llegan las doctrinas falsas, que llegan muy bien preparadas, nosotros estamos sin bases. Alguien me decía, bueno, desde que era misionero, siempre los compañeros decían, uy, terrible, los testigos de Jehová, oye, los menciono con respeto, esa gente estudia mucho. Yo decía, bueno, ¿cuál es el problema? Estudiemos nosotros. Y a veces los miembros de la iglesia dicen, uy, a mí me gusta hablar con los evangélicos o con los testigos de Jehová, con algunos cristianos, porque esa gente domina muy bien las escrituras. Bueno, ¿y por qué no la dominas tú también? ¿Por qué no lees tú? Quiero terminar compartiendo con ustedes una historia del elder Robert D. Hales, del Quórum de los 12 Apóstoles. Él ya falleció. El elder Hales cuenta una historia que se llama La luz disipa la oscuridad. Espero poder abrirla aquí para poder compartirla con ustedes. Y si no, la resumo de manera rápida, pero es mucho mejor si la puedo compartir tal y como él la dijo. Hermanos, protejámonos contra la falsa doctrina, capacitándonos, nutriéndonos con buenas enseñanzas, pero depende de nosotros. Eso es como la pandemia. Disculpen que traiga esto y espero que ninguno esté siendo afectado en su salud o algún familiar. Si alguien lo está viviendo, nuestras oraciones, oramos mucho en familia y espero que todos ustedes estén orando por todas las personas y no estén tomando esto muy a la ligera. El Ven Sígueme de la próxima semana habla de cómo las personas, por la facilidad que presenta la senda, a veces no ponen atención a las cosas de Dios. Y al no poner atención a las cosas de Dios, pues se corre un gran peligro, ¿sí? Muy bien, hermanos. Estoy tratando aquí de abrir la historia que quiero compartirles, pero tengo aquí siempre algunos inconvenientes. Muy bien, esta historia dice que cuando él era pequeño, él tenía que ir de cierto lugar de su casa hasta cierto lugar, en su bicicleta, y tenía que ir en la noche o en la madrugada, y él era un joven. Entonces el papá le instaló, o alguien de la familia le instaló una lámpara que funcionaba como un dínamo, y era que cuando él pedaleaba, se encendía, pero si no pedaleaba, se apagaba. Entonces él lo que dice en esta historia, que se llama La luz disipa la oscuridad, es que pedaleaba cada vez más si quería tener más luz. Y nos invita a que nosotros pedaleemos para nuestra salvación personal. Que estudiemos, que busquemos la doctrina, que ayunemos, que oremos. Depende de nosotros, no depende de nuestros obispos, de nuestros presidentes, de nuestros maestros, no, depende de nosotros. Claro que ellos tienen otras funciones que tienen que darnos alimento, pero depende de nosotros nuestra preparación personal. Yo los invito a que, como dijo el elder Hales, pedaleemos para lograr el crecimiento espiritual, que nuestra luz abunde, para que cuando lleguen las doctrinas de oscuridad, nosotros las disipemos. Mis hermanos, les amo muchísimo, gracias por acompañarnos. Recuerden, esta semana cada semana tenemos club de lectura, tenemos coaching espiritual, que espero que los estén viendo, que se estén nutriendo con ese coaching espiritual. Tenemos el Facebook Live, que lo estamos teniendo hoy y lo transmitimos mañana por el canal. Tenemos Principios del Evangelio, que son pequeños cortecitos de doctrina que comparto con ustedes. Y lógicamente tenemos la lección de Ven Sígueme. Así que un fuerte abrazo, disfruten de todo lo que estamos haciendo con esfuerzo y con humildad para todos ustedes. Esperamos que lo puedan compartir con otros hermanos. Gracias por todo su amor, por todas sus bendiciones. Dejo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Y bien, quiero compartir con ustedes los últimos comentarios que tengo acá. Dice Lupiña Montaño, dice: gracias, hermanito, por su tiempo que brinda y enseñarnos. Luis Gabriel Borges dice: además tenemos escrituras actualizadas constantemente, como en las revistas de la iglesia, las palabras de los profetas. Muy bien, Luis Gabriel, excelente. Y acá dice: gracias, hermano, hoy aprendí un montón. Gracias a todos ustedes, porque
Yo siempre digo, en la universidad había un profesor que decía, el que no sabe, enseña. Así que yo le agradezco al Padre Celestial porque Él me permite enseñar, porque yo no sé. Así que tengo una bendición. Gracias, te amo. Gracias. Muy bien, excelente. Yo también los amo muchísimo a todos ustedes. Me enternecen el corazón con sus comentarios, con sus saludos. Ese amor tan grande y lo puedo sentir. Y eso me da motivos y me da más ánimo para seguir adelante. Mis hermanos, chao. Les habló Walter Posada de la Escuela de los Profetas de Ven, Sígueme en nuestros hogares. Que Dios les bendiga. Un beso y un abrazo para todos ustedes. Que estén muy bien. Chao.